ahorita quiero entrar en el tema, quería compartirles un tema en este día que se llama Una mujer y tres conquistas. En el libro de Josué, quiero leer el versículo 1, Josué 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente. Estos dos espías eran dos hombres, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Dice el verso 14 del mismo Josué 2. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Recordemos estas palabras, misericordia y verdad. Ella respondió en el verso 21, dice así, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Esta es la palabra del Señor que acabamos de leer para introducir la historia de esta mujer llamada Rahab. El pueblo de Israel estaba a punto de tener la mayor o la primera conquista para poder alcanzar esa tierra prometida. Había una conquista, una tierra que se llamaba Canaán. El líder Moisés procuró o caminó junto al pueblo de Israel por mucho tiempo procurando alcanzar esta tierra prometida, pero muy cerca ya de llegar, Moisés muere. Y Dios levanta al pueblo levanta a Josué, y cuando levanta a Josué, vemos que lo primero que Josué hace es hacer un acercamiento a esta tierra donde de alguna manera querían ver cómo era el lugar, qué características tenía ese lugar donde ellos iban a entrar. Pero en las orillas del río de Jordán, lo primero que se consigue es un gran muro, que es el muy conocido muro de Jericó. Este muro era un muro predominante, este muro lo podemos ver o comparar en nuestras vidas, que antes de que nosotros conquistemos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, es posible que tengamos algunas barreras. Y este muro representaba ese impedimento para que el pueblo de Israel conquistara esta tierra. Ese muro era avasallante, un muro de 5 metros de altura aproximadamente, 2 metros de ancho, un muro muy difícil de derribar para poder conquistar. Y de alguna manera ese muro representaba esa primera conquista antes de alcanzar los sueños, antes de lograr ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tú y yo seguramente nos tenemos que conseguir con varias barreras, con varios procesos, los cuales en el nombre del Señor tenemos que conquistar. Atravesar ese muro era tener la promesa y tener la bendición de que llegarían a un lugar donde fluiría leche y miel. En ese muro, una de las cosas más importantes que existía es que en ese muro estaba la casa de Rahab. Nosotros conocemos a la mujer de Rahab como aquella mujer que era una mujer prostituta, una mujer que cambiaba sexo por dinero, una mujer que vivía en ese alrededor de la tierra de Canaán, y en ese muro donde no pudiésemos creer que ahí había una casa, pero ahí estaba Rahab, y no solamente ella estaba con sus parientes. Y era de costumbre o era muy común que en esa casa hubiese distintos hombres, porque efectivamente ella era una prostituta. Ahora, luce curioso que esos espías, en lugar de avanzar y empezar de investigar en otros hogares, en otros lugares, estos espías se dedicaron a solo espiar la tierra, la casa de Rahab. Solamente yendo a la casa de Rahab, seguramente se iban a dar cuenta de cómo estaba la tierra y cuál era la percepción del pueblo de Canaán, de esa tierra prometida. ¿Cuál era la percepción? Y Rahab era una buena dando noticias. El reporte que ellos escogen desde la tierra de Rahab, podemos ver cómo hay una mujer que no conoce a Dios, que no ha sido revelado Cristo a su vida, pero Rahab tenía conocimiento del poder y de las obras de Dios. Y entendemos y vemos que la palabra nos muestra cómo
Hay tres tiempos donde Rahab y estos espías conversan, que predomina la fe de una mujer inquebrantable. Una fe inquebrantable de esta mujer, a pesar de solo haber escuchado de Dios y no haber tenido un encuentro personal con Él, vemos como ella empieza a reconocer la bondad del Señor. Y este tema se llama Rahab, una historia, la historia de Rahab, pero tres conquistas. Y definitivamente esas tres conquistas que vamos a compartir en esta mañana, nos vamos a dar cuenta el, la bondad y la bendición de Dios sobre esta mujer, que me adelanto un poco. No solamente Rahab fue aquella mujer que le dio apertura a estos dos hombres para que todo el pueblo de Dios pudiese conquistar la tierra, sino que de esta mujer está el linaje donde nace nuestro Señor Jesucristo. Seguramente esto pudiese ser muy contradictorio, pudiésemos no entenderlo, como desde una mujer que era prostituta, el Señor empieza a crear toda una cantidad de linaje para que finalmente nazca nuestro Señor Jesucristo. Y así es, Dios lo que ve es el corazón, Dios lo que ve es el propósito, Dios lo que está buscando en tu vida y en mi vida es poder atraernos a su corazón, a su amor, y que podamos alcanzar el propósito de Dios, indistintamente de nuestro pasado, nuestro presente, nuestras equivocaciones. Dios es poderoso para sobreponerse a ello y llevarnos a alcanzar su propósito. Hay tres puntos o tres espacios donde Rahab, de alguna manera, vemos cómo ella entiende que Dios se está moviendo. Y dice Josué 2:10, cómo Rahab comienza a hablar de lo que ella ha escuchado de Dios. Dice Josué 2:10, tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran. Está hablando con el pueblo de Israel, diciéndoles todos espías, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Entonces, seguramente tú y yo hemos escuchado los milagros de Dios en las vidas de otros, pero Dios hoy quiere hacer un milagro en tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Rahab, hablando en vivo allí con los espías, no solamente habla del pasado, de lo que ella ha escuchado, del poder de Dios, sino que habla de que está experimentando. Ella empieza a reconocer que la visita de estos dos espías es experimentar un milagro en su vida y en la vida de su familia. Por eso Josué 2:12 dice, por lo tanto, les pido ahora mismo que juren por el nombre del Señor, que serán bondadosos con mi familia como yo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal. Aquí estamos hablando de esa historia del pueblo de Israel y de Rahab, donde Rahab reconocía que cuando ese pueblo tomara posesión de la tierra de Canaán, ningún hombre viviría. Todas las personas que estaban en esa tierra debían morir, debían ser saqueadas, para que el pueblo de Dios, la promesa que tenía el pueblo de Dios era tomar posesión de esa tierra. Entonces Rahab está diciendo, como ustedes me vinieron a visitar, yo entiendo y reconozco que estando aquí, estando aquí conversando con ustedes, yo voy a tener una garantía de vida. Entonces, dame una señal de que perdonarán la vida de mis padres, mis hermanos y todos los que viven con ellos. Y le pide, juren que nos salvarán de la muerte. Ellos dicen, juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Contestaron ellos, si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa para cuando el Señor nos entregue este país. Fíjense que Rahab no solamente intercede por ella, sino que Rahab es una mujer que entiende que a través de ella su familia puede ser conquistada. La vida de Rahab empieza a tomar otro rumbo y ella empieza a entender que ella no solamente había pasado por ese pasado de ser prostituta, sino que empieza a ver cómo Dios, a pesar de eso, quiere darle una nueva vida, un nuevo futuro. Y ella empieza a interceder por ella y por su familia ante la inminente muerte que venía para ellos. Y yo creo que hoy no solamente Dios quiere visitar tu vida, sino también quiere visitar tu familia. Dios quiere entrar en tu casa, Dios quiere entrar en tu corazón, Dios desea cambiar tu destino. Solamente debemos reconocer que Dios es el que salva nuestras vidas y tiene el poder y la capacidad también de salvar toda nuestra casa.
Y empieza Raab a tener una actitud donde no solamente ve el pasado y proclama el presente, sino empieza a ver lo poderoso que Dios puede hacer en el futuro. Y Raab conoce que Dios está a punto de ayudarles y de prometerles y de cumplir lo que ella había prometido. Y le dice en el versículo 8, antes de que los espías se acostaron, ella subió al techo y le dijo, yo reconozco que ustedes son de Dios. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso nosotros estamos aterrorizados. Entonces ahí está una mujer reconociendo que el poder de Dios sobrepasa sus emociones y su misma vida. Y todos estos habitantes, le dice Raab, están muertos de miedo. Por eso estamos amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor, y esto es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos en esta mañana, yo sé que el Señor es Dios de dioses, es Rey de reyes y es Señor de señores. Por eso debemos saber que las promesas de Dios están vigentes para tu vida. Así como Dios estaba asegurando al pueblo de Israel que lo levantaría y lo llevara a conquistar la tierra, también tomó esta mujer de ese pueblo cananeo para salvarla y salvar a su familia. Y Dios primero lo que Él desea hacer en nuestras vidas es conquistar nuestro corazón. El Señor desea conquistar nuestras vidas. Él quiere, por todos los medios, el Señor ha buscado y te ha rodeado, mujer y hombre que me escuchas, para conquistar tu corazón. Si tú le abres tu corazón a Dios, si tú le abres y le rindes tu vida a Dios, el Señor te va a conquistar. Dios entrelaza toda una escena para llegar al corazón de Rahab. Dios entrelaza todo una historia, involucra a estos dos hombres que son claves en la vida de Rahab y así el Señor logra revelarse a su vida. Dios le da una nueva identidad a Rahab. Dios la saca de ese pueblo y la acerca al pueblo de Dios. Dios te saca a ti de ese mundo donde puedas estar, de esos vicios donde puedas estar, de esas situaciones complicadas, engorrosas que puedas estar atravesando en tu casa, aun cuando conoces al Señor. Pero Dios nos quiere sacar y acercarnos a su corazón. Dios desea revelarse a tu vida. Dios desea mostrar su poder, su señorío a tu corazón. Y Dios quiere cambiar nuestra identidad. Dios te dice en esta mañana que tú eres su hijo, que tú eres su hija, que ya no serás más lo que eras en el pasado. Dios le dice a Rahab, no serás más una prostituta. Yo te saco de este pueblo, yo te recojo, yo te rescato, yo te salvo y te pongo en medio de mi pueblo y te escogí para que fueras parte del linaje de Jesús. Y el Señor nos dice hoy, tú y yo somos parte de Cristo, tú y yo le pertenecemos a Cristo. Dios un día tocó nuestras vidas, rescató nuestros corazones y nos tiene en este lugar para que no seamos más mentirosas, para que no seamos más amargados, para que no tengamos sentimientos de culpa, sentimientos de rechazo, sino para darnos una nueva vida, para darnos una vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por ello? Definitivamente Dios usa a Rahab y le conquista su corazón. Pero como vimos en el contexto, Dios no solamente quiere conquistar el corazón de Rahab, Dios permite que Rahab interceda ante estos espías por su casa. Y Dios quiere junto a ti conquistar tu casa. Tú eres clave en el propósito de Dios para la conquista de tu hogar. Tú eres clave en el propósito de Dios para la conquista de tu entorno, de las personas que se relacionan contigo. Dios usa a Rahab como instrumento para salvar a su familia. Dios necesita que nosotros le abramos en la casa la puerta de nuestro hogar hoy. Estos hombres llegaron a la puerta de la casa de Rahab, tocaron la puerta y Rahab tuvo que disponer su corazón, disponer su vida, incluso exponerse sin saber quiénes eran, abrir esa puerta y dejarlos entrar. Y así quiere hoy el Señor, que tú puedas abrir las puertas de tu corazón, que tú puedas abrir las puertas de tu casa y decirle, Señor, tú eres bienvenido a mi casa, tú eres bienvenido a mi corazón, tú eres bienvenido a mi vida. Nosotros debemos reconocer la necesidad que tenemos de Jesús, debemos reconocer la necesidad
necesidad que tenemos del Señor. Necesitamos que Dios pueda intervenir en todas las áreas de nuestras vidas, donde tengamos algunas situaciones por resolver y donde las cosas estén bien. El Señor debe ser bienvenido. El Señor quiere entrar a tu casa hoy. El Señor quiere entrar a tu matrimonio. El Señor quiere entrar a tu noviazgo. El Señor quiere entrar en el trato que tienes con tus hijos. El Señor quiere entrar a tu trabajo. El Señor quiere estar contigo. Dios está aquí porque junto a ti quiere conquistar tu casa. Dios está aquí porque Él desea conquistar todo de ti. Después que vemos que Dios entra al corazón de Rahab y conquista su casa, Dios le muestra su propósito. Y el propósito de Dios con la vida de Rahab comienza desde aquella señal que leímos, que ella le dice a estos hombres: yo necesito que en mi casa quede algo que haga ver, alguna referencia, alguna señal, que cuando ustedes vengan a conquistar el muro de Jericó, cuando ustedes den esas vueltas y este muro se caiga, no, yo no debería estar aquí para no morir, pero debe haber alguna señal para que no me saquen y me maten como todos los demás. Por eso Rahab le dice: dame una señal, y ella junto con ellos acuerdan de que iban a colgar un cordón escarlata, un cordón rojo en la ventana de su casa. Y también vemos antes en el tiempo de Moisés cómo esa marca roja en los dinteles de la casa era señal de preservación de vida. Y esta preservación de vida era: nadie iba a tocar su casa, nadie iba a entrar a su casa. La muerte, cuando pasara por ese lugar, tenía que pasar de largo porque no podía entrar a su casa. Y lo primero que hace este cordón es que representaba que su vida estaba preservada. Pero tú y yo no necesitamos guindar un cordón en nuestra ventana. Tú y yo tenemos la sangre de Cristo que nos limpió, la sangre de Cristo que nos redimió. Hemos reconocido que Cristo murió y al tercer día resucitó, y su sangre derramada en esa cruz preserva nuestras vidas, preserva nuestros corazones, preserva nuestra familia. Por eso es tan importante tener esa referencia tan hermosa que dice la palabra: cómo puedes ser salvo, cómo puedes ser rescatado de este mundo, cómo puedes tener una vida distinta, porque la sangre de Cristo ha sido derramada, porque la sangre de Cristo ha sido derramada y murió y resucitó al tercer día, para que mientras estemos en esta tierra, tú y yo podamos tener una vida, y una vida en abundancia. Esta señal era conocida por el pueblo de Israel. Por eso, de alguna manera, estos hombres toman esa misma señal, y cualquier persona del pueblo de Israel que fuera a pelear, que fuera a batallar contra el pueblo, no iba a tocar esa casa estaba preservada. Y dice Colosenses 1, 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando estos hombres le dicen a Rahab: guinde ese cordón escarlata, le están diciendo: Cristo te perdona, Cristo te sana, Cristo te restaura, Cristo te da una nueva vida. Y nosotros vemos como en el Nuevo Testamento es claro y perceptible, donde tú y yo, cuando abrimos el corazón a Dios, cuando abrimos nuestras vidas al Señor, podemos tener una nueva vida redimida. Rahab era de otro gentilicio. Rahab no era del pueblo de Dios. Dios la conquistó para que formara parte del linaje de Jesús. Rahab era cananea, pero ese pueblo estaba en guerra, estaba en contra del pueblo de Israel. No importa de qué gentilicio y de dónde nosotros seamos. Dios puso su mirada en ti. Dios puso su mirada en mí, y Él nos quiere rescatar, y nos quiere rescatar con un propósito. Dios desea con todo su corazón revelarte su propósito. A veces pensamos que Dios no te puede usar por tu pasado. Pudiste haber estado privado de libertad, pudiste haber estado en la prostitución, pudiste haber estado en las drogas, o sencillamente poder vivir una vida de mentira, de engaño, de fornicación, o una vida de amargura, o una vida egoísta, una vida donde los vicios te mantenían cautivo. Indistintamente de tu pasado, Dios te quiere decir hoy: yo te quiero usar. Dios te quiere decir hoy: no importa tu pasado, yo te he redimido y yo te quiero usar. Y dice Mateo 1,
para poder entender y ver cómo claramente la palabra del Señor nos muestra cómo Rahab formó parte de ese linaje de Jesús. Dice Mateo 1:5, Salmón engendró a Rahab. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la mujer, a Salomón de la que fue mujer de Urías. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vemos cómo la palabra no se reserva cómo mostrarnos el propósito de Dios. Fíjense que no solamente Rahab con ese pasado llegó a formar parte del linaje del Señor, sino que Rahab fue contada en Hebreos 11 como una mujer de fe. Fue contada como aquella mujer que actúa bajo las promesas de Dios, bajo los principios de Dios, creyendo en que Dios cumplirá sus promesas. Y dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, y aquí no dice Rahab la redimida, Rahab la buena, Rahab la que seguía a Jesús. No, dice por la fe Rahab la ramera, y menciona su pasado para que tú y yo podamos reconocer que no importa nuestro pasado, el Señor puede hacer grandes cosas a través de nuestras vidas. Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y más adelante Santiago 2:25 también la menciona. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces entendemos que el propósito de Dios se consolida, que el propósito de Dios se cumple. El Señor a través de los espías trataron a Rahab y a su familia con misericordia y verdad. Les dije al inicio que recordáramos estas palabras. Dice Josué 2:14, nuestra vida responderá a la tuya si no denunciares este asunto nuestro, y Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y para concluir, la palabra hebrea usada como misericordia en este pasaje significa Hesed, que se puede traducir como amor firme, amor fiel, misericordia, Dios que guarda el pacto, la bondad y la gracia. Yo quiero decirte que esa misericordia y ese Hesed de Dios está disponible para nosotros hoy. Hay un destino eterno para todos aquellos que conocemos al Señor. Rahab estaba destinada para morir junto a toda su familia, pero los espías y esa señal que puso en su ventana era decir, espera pacientemente, confía que a pesar de que veas esa bulla y esos hombres, ese batallón dando vueltas alrededor del muro de Jericó, a pesar de que veas la escasez, a pesar de que veas las situaciones difíciles, a pesar de que has orado por años por algo y no ves que nada sucede, así como Rahab, yo te digo hoy, como esos espías le dijeron a Rahab, confía, espera que las promesas de Dios se cumplirán en tu vida, las promesas de Dios se cumplirán en tu casa, las promesas de Dios se cumplirán en tu corazón. Queremos que podamos descansar y creer que Dios está en medio nuestro, que nosotros podamos confiar y creer que el Señor quiere bendecir tu casa, mujer y hombre que me escuchas. El Señor quiere conquistar tu corazón, el Señor quiere conquistar tu familia y el Señor quiere cumplir su propósito en tu vida. Que podamos descansar en las promesas de Dios, que podamos descansar en el poder de Dios, que podamos descansar en ese llamado que el Señor nos hace en esta mañana, enseñándonos a través de esta mujer que era una historia, pero en ella se desarrollaban 3 conquistas. Dios te bendiga en esta hora, que puedas reflexionar acerca de esta palabra y que su palabra pueda traer mucho fruto a tu corazón. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas cada persona que tuvo la oportunidad de escuchar tu palabra en esta mañana. Sea tu abrazo, tu fortaleza, Señor. Sea tu bendición, oh Dios, añadiendo bendición a sus casas, Padre, a sus hogares, a sus vidas, y que puedan tener un domingo de bendición, una semana de bendición, y tu palabra traiga mucho fruto. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén.